En este video y en el siguiente vamos a tratar de dar la división de los juicios o proposiciones. Confieso que es un tema un poco seco, un poco árido, poco amigable, pero es un tema, por un lado, necesario para comprender de lo que estamos hablando y por otro lado muy útil para ejercitar la inteligencia. Es muy bueno acostumbrar a nuestra inteligencia a que aprenda a distinguir, ¿sí? Yo creo que una de las cosas que hoy en día más daño causa es esa incapacidad de aprender a diferenciar las cosas, de aprender a poner cada cosa en el lugar que le corresponde. Entonces, en este video y en el siguiente vamos a hacer esa tarea. En este video en general y en el siguiente video vamos a profundizar un poco más el detalle de la división de las proposiciones o juicios o enunciaciones, que finalmente es lo que nos interesa en esta segunda operación de la inteligencia. Entonces, decimos que antes de presentar los distintos tipos de proposiciones que existen, conviene conocer algunos fundamentos sobre el lenguaje, sobre la manera en la que hablamos. El padre Calderón, el querido padre Calderón, dice que el que quiere ser buen filósofo tiene que ser primero buen lógico, pero que el que quiere ser buen lógico tiene que ser primero buen gramático. En este caso nuestro idioma es el español, entonces conviene tener algunas nociones, así sean generales, de la gramática española para poder edificar sobre eso la lógica y poder con la lógica aspirar algún día a ser buenos filósofos de la mano de Santo Tomás de Aquino. Bien, lo primero que hay que decir es que estamos aquí hablando de 4 cosas que están muy relacionadas, íntimamente relacionadas. Por un lado, la realidad, las cosas que están ahí, nosotros mismos incluso, como parte de la realidad, el universo, de las cosas que existen o que pueden existir. Por otro lado, las pasiones del alma, dice Aristóteles. Él llama pasiones del alma, se refiere a las sensaciones, a las percepciones y a los conceptos. Él las llama pasiones porque de alguna manera lo recibimos, lo sufrimos, lo tomamos del medio ambiente. Nuestras sensaciones que nos ocurren por medio de nuestros sentidos externos e internos son esos, son momentos pasivos, momentos de recibir lo que nos rodea, los colores, los sonidos, los tamaños, las figuras, etc. Entonces, por un lado, las cosas, por otro lado, lo que esas cosas producen en nosotros a nivel de la sensación, de la sensibilidad, pero también a nivel de la inteligencia con los conceptos. Recuerden ustedes que en la primera operación de la inteligencia hablábamos de que los conceptos son esa huella abstracta, inmaterial, universal, que las cosas dejan en nosotros cuando las conocemos. En tercer lugar, las palabras, las voces con las cuales nosotros buscamos expresar eso que tenemos en la inteligencia. Y finalmente, la escritura. Estas 4 cosas, según Aristóteles, a quien Santo Tomás sigue, estas 4 cosas están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque los conceptos, o lo que llama Aristóteles las pasiones del alma, son imagen de las cosas, imagen de la realidad, nos da a conocer las cuididades de la realidad, las formalidades, como ya hemos explicado. Las palabras que pronunciamos, que decimos, son signo de esas pasiones o de esos conceptos. Y en cuarto lugar, las palabras escritas son a su vez signo de las palabras que hablamos, de las voces. Entonces vemos como una especie de círculo en el cual están las cosas, luego nuestros conceptos, luego las palabras que decimos y finalmente la escritura. La escritura significa de manera directa las palabras, las voces, ¿sí? El lenguaje oral. Ese lenguaje oral es signo de los conceptos que tenemos en el alma, en la inteligencia. Y finalmente, esos conceptos son imagen de las cosas. Si fuéramos solitarios, si viviéramos aislados, solos,
por allá en una montaña, pues no necesitaríamos ni la 3 ni la 4, es decir, no necesitaríamos las voces, la palabra oral, y tampoco necesitaríamos mucho menos la palabra escrita, porque para escribirle a quién. Esas dos aparecen por la naturaleza social del ser humano, como somos seres sociales, no somos solitarios que aparecemos de repente y vivamos toda la vida por allá en una cueva, encerrados, sin contacto con nadie más, sino que somos seres sociales. Entonces necesitamos, por un lado, la palabra para expresar lo que tenemos dentro, para expresar las concepciones de nuestro intelecto, las ideas, los juicios, nuestros razonamientos, nuestras razones. Y por otro lado, si tuviéramos solamente conocimiento sensible, conocimiento del nivel físico, sensible, inmediato, lo sensible siempre es ich nunc, aquí y ahora, lo sensible siempre está aquí y ahora, es inmediato. Si los seres humanos estuviéramos limitados solo a ese tipo de conocimiento, pues no necesitaríamos la cuarta, es decir, la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura se crea para proyectarnos hacia el futuro, para comunicarnos con alguien que no está ahí en ese momento con nosotros, sino que va a leernos mañana, pasado mañana o dentro de 2000 años, como hacemos nosotros con Aristóteles, precisamente porque el hombre no está limitado al conocimiento sensible del aquí y del ahora, sino que puede proyectar su pensamiento más allá de los límites del espacio y del tiempo. Aparece la necesidad de la escritura, que es como una especie de proyección de las ideas habladas del hombre, que a su vez son signo de los conceptos del alma, que a su vez son imagen de las cosas. Entonces, de aquí que existan necesariamente estos 4 elementos: cosas, conceptos, palabras y escritura. Esa necesidad de que se den las 4 surge de la misma naturaleza racional, intelectual del ser humano. Así como hay signos naturales y signos convencionales, así también hay voces o palabras con significación natural y otras con significación convencional. ¿Qué quiere decir todo esto? Hay signos naturales, cosas que remiten a otra cosa de manera natural. Por ejemplo, si vemos fuego, no mentiras, si vemos humo detrás de una montaña, pues naturalmente concluimos que debe haber fuego, se debe estar quemando algo. El fuego es signo natural del fuego. El llanto, por ejemplo, es signo natural de la tristeza o del dolor. Cuando estamos tristes o nos duele algo, pues de pronto lloramos. Ese llanto es un signo natural. No es que un día los seres humanos nos sentamos a ponernos de acuerdo para que el llanto fuera signo de dolor o de tristeza, no. Sin que nadie nos diga, sin que al bebé nadie le cuente, el bebé llora cuando está frustrado, cuando está triste o cuando algo le dolió. El humo, el llanto son ejemplos de signos naturales, pero existen signos también convencionales. Un signo convencional es algo que significa no de manera natural, sino por voluntad de los hombres. Por ejemplo, las señales de tránsito. Una flecha girando hacia la derecha, por voluntad de nosotros los hombres, socialmente establecido, significa que se puede girar hacia la derecha en el vehículo cuando vamos conduciendo. Si en vez de el giro a la derecha dijera a la izquierda, pues el giro sería a la izquierda. O si está la flechita a la derecha pero tachada, pues eso es un signo convencional, voluntario, ¿no?, instituido entre los hombres como sociedad, que dice que hacia la derecha no se puede girar. Esos son signos convencionales, porque realmente en ese poco de tinta haciendo ese recorrido nada indica de manera natural y necesaria que signifique eso y solo eso. No, eso lo hemos decidido los seres humanos. El lenguaje, las palabras escritas son signos convencionales, signos que nosotros hemos inventado para proyectar o para transmitir nuestro pensamiento, nuestros conceptos, nuestros juicios, nuestros argumentos, nuestras razones, nuestras ideas. Pero en esa tinta que nosotros ponemos ahí en determinada forma, por ejemplo, para formar la palabra animal
o animal racional, pues en esa tinta hecha de esa manera nada indica que deba significar un ser sensible, una sustancia viviente sensible, que es todo lo que indica ser animal racional. No, eso es convencional. El lenguaje es convencional, es invención humana, por decirlo de alguna manera. Y aquí nos interesan precisamente aquellas voces que tienen una significación convencional, que son las que conforman nuestro lenguaje, el oral y el escrito. Esas voces de significación convencional son llamadas propiamente dicciones o elocuciones. Toda voz, todo sonido articulado que tenga una significación convencional se llama técnicamente hablando dicción o elocución, y pueden ser simples o compuestas. Las dicciones o elocuciones simples pues son los conceptos y los podemos estudiar en sí mismos, cosa que ya hicimos cuando hablamos de la primera operación de la inteligencia, o los podemos considerar también en cuanto forman parte de un juicio. Recuerden que un juicio tiene sujeto, predicado, y esos son conceptos, tomados individualmente son conceptos. Aristóteles lo estudia en el libro del Perihermenéidas. Para él, las dos maneras generales de abordar las dicciones simples cuando forman parte de la proposición, pues es abordarlas en el estudio del nombre y del verbo. Nombre y verbo son las dos principales dicciones simples cuando las queremos estudiar como parte de la proposición. Como parte de un razonamiento pasan a llamarse términos. Entonces hablamos en un razonamiento del término mayor, del término menor, del término medio, ¿sí? Depende de la función que estén cumpliendo, pero siempre se trata de dicciones simples, solo que insertadas dentro de una construcción más compleja como una proposición o como un razonamiento. Y las compuestas, las dicciones compuestas, las elocuciones compuestas, que también se llaman oraciones, digamos gramaticalmente hablando, esas se dividen en perfectas e imperfectas y son las que aquí más nos interesan. Las dicciones compuestas son las que llamamos oraciones en el lenguaje común y corriente, que pueden ser tanto perfectas como imperfectas. Las que llamamos oraciones imperfectas, en lógica, oraciones imperfectas, son aquellas que no tienen un significado pleno, que como que las escuchamos o las leemos y nos queda haciendo falta información. Las dos formas de oración imperfecta son las definiciones y las divisiones. Y tal vez a ustedes les sorprenda encontrar aquí a la definición, porque claro, la definición es una cosa fundamental, importantísima. Entonces, ¿por qué nos están diciendo acá que la definición es un ejemplo de oración imperfecta? Pues porque si alguien nos da una definición y no nos dice nada más, claramente nos quedamos como queriendo más información. Por ejemplo, si alguien viene y nos dice animal racional, sí, pero animal racional ¿qué? ¿Me estás diciendo que él es un animal racional, o que Sócrates es un animal racional, o que Santo Tomás es un animal racional? ¿O me estás diciendo que animal racional es la definición de lo que es un hombre? ¿O me estás diciendo que animal racional es una buena definición o es incompleta? Como que me falta. Con que me digan animal racional, la inteligencia se queda como, bueno, sí, pero ¿y qué? Lo mismo, por ejemplo, si me dicen figura geométrica de 3 lados. Sí, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Que encontraste algo y que ese algo es una figura geométrica de 3 lados? ¿O me estás diciendo que la definición del triángulo es ser una figura geométrica de 3 lados? ¿O me estás diciendo que esa definición es buena o mala, correcta o incorrecta, completa o incompleta, adecuada, inadecuada? ¿Qué? O sea, como que la definición por sí sola, si no la aplicamos a algo, nos deja como queriendo que nos cuenten completa la información. Lo mismo a las divisiones. Cuando alguien nos establece una división, no me refiero a una división matemática, sino a cuando nos dividen un todo, un conjunto en sus partes, y nos hacen la enumeración de partes. Lo mismo, si no nos dicen que esas son las partes en que se divide tal cosa, por ejemplo la virtud de la justicia, nos dicen justicia distributiva, conmutativa y legal.
¿Pero qué? Si no nos dicen esas son las partes de la justicia, las partes subjetivas de la justicia, si no nos dan un contexto más amplio, si no nos incluyen esa división en un contexto de mayor información, pues quedamos igual que en el ejemplo de la definición. Por eso, las definiciones y las divisiones las tomamos acá como ejemplos de oraciones imperfectas. Y por otro lado están las oraciones perfectas, que pues al contrario son aquellas que sí tienen un significado perfecto, completo, que las oímos, nos las dicen o las leemos y tienen sentido completo, no preguntamos más, sino que ya se entienden y quedamos satisfechos. Por ejemplo, los dos tipos de oraciones perfectas son ordinativas y enunciativas. Las enunciativas, que son las que aquí más nos interesan, son principalmente la proposición y la argumentación. En la siguiente diapositiva vamos a ver los 4 grandes tipos de oraciones ordinativas para luego concentrarnos en las enunciativas o proposición, que es la que nos interesa. Aquí una pequeña rememoración de lo que vimos por allá en primaria. Ustedes, como estamos hablando de las dicciones compuestas, que se llaman oraciones, entonces aquí están las partes de la oración, que se supone que todos nosotros vimos esto por allá en primaria. En español, en el caso del español, son 9: el sustantivo, el artículo, el adjetivo, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción, la interjección. Recuerdo que tuve un profesor de español que nos hizo memorizarnos todas las preposiciones. Todavía se usaba cuando eso una que era cabe, a antebajo cabe. Cabe era como estar junto a o cerca a o al lado de. Creo que eso ya no se usa. Yo me la tuve que aprender. No vamos a profundizar en esta parte porque se supone que esto lo conocemos. Solo lo dejo ahí como un ejemplo de que hay que conocer la gramática. Hay que familiarizarnos con la gramática. La gramática es la base para la lógica y la lógica es el instrumento de la filosofía y la filosofía es instrumento para la teología. Imagínense la escala. No hay que despreciar la gramática, al contrario, es importantísima. Todo lo que podamos profundizar de gramática sirve para la lógica y para la filosofía y para la teología. Bien, decíamos entonces que las dicciones pueden ser simples o compuestas. Las compuestas las llamamos oraciones, que pueden ser a su vez ordinativas o enunciativas. Las enunciativas son las que dicen la verdad o la falsedad, que son las que nos interesan en esta segunda operación de la inteligencia, que recuerden que dijimos que la segunda operación de la inteligencia es el juicio y su característica principal es que da la verdad o la falsedad. Los juicios son afirmaciones de sujeto y predicado donde hay la verdad o la falsedad. Primero, miremos un poquito la división de las oraciones ordinativas. Fundamentalmente son estas 4: oratio vocativa, oratio interrogativa, oratio imperativa, oratio deprecativa. La oración vocativa es aquella por la cual solicitamos que alguien nos ponga cuidado, como cuando llamamos a alguien y le decimos: oye, atiéndeme, estoy pidiendo que me ponga atención. Eso es una oración vocativa. La oración interrogativa pues son las preguntas que podemos hacer. La oración imperativa son las órdenes que le damos a alguien que está por debajo de nosotros, por ejemplo, un empleado, un ayudante, a quien le podemos dar órdenes. Y la oración deprecativa es al revés, cuando nos dirigimos a alguien que está sobre nosotros solicitándole algo. Estas oraciones, dicciones complejas, dicciones compuestas, ordinativas, se distinguen de las enunciativas en que en estas realmente no se puede hablar de lo verdadero y lo falso. Porque cuando yo llamo a alguien para que me ponga cuidado, pues ese acto de llamarlo pues no es verdadero o falso. Puede ser sincero o insincero, pero verdadero y falso no. O cuando hago una pregunta como tal no es ni verdadera ni falsa. Puedo estar preguntando con otras intenciones, pero no es ni verdadera ni falsa. En todo caso será verdadera o falsa la respuesta que me den a la pregunta. La oración imperativa, donde yo doy una indicación o una orden, pues tampoco es verdadera ni falsa. En todo caso podrá ser una buena orden, una mala orden, una orden
tiránica, autoritaria, otros calificativos de orden moral, pero no propiamente de verdad o falsedad. Y finalmente, la oración deprecativa, yo pido algo, pues también no se habla ahí de que sean verdaderas o falsas, más bien pueden ser sinceras o insinceras, como por ejemplo cuando rezamos a Dios con oraciones deprecativas. Podemos estar rezando con sinceridad o no, si le pedimos que nos haga santos. Vaya uno a saber con qué grado de sinceridad le estamos realmente pidiendo que nos haga ser santos. Finalmente, las que más nos interesan son las oraciones enunciativas. Volviendo atrás, entonces tenemos las dicciones, que pueden ser simples, los conceptos, ya sea en sí o usados dentro de un juicio o usados dentro de un razonamiento, y las dicciones o elocuciones compuestas, que propiamente se llaman oraciones. Las oraciones pueden ser ordinativas, de las 4 que acabamos de hablar, o pueden ser enunciativas. Estas enunciativas, que se llaman enunciación, o más propiamente proposición, las proposiciones, las cosas que decimos, se distinguen en que aquí hay verdad o falsedad. Son, propiamente hablando, la segunda operación de la inteligencia. Las otras, las vocativas, interrogativas, imperativas, deprecativas, las usan los retóricos, los poetas, cuando componen sus discursos o sus poemas, sus poesías. Al lógico le interesan estas, no tanto las ordinativas, porque ahí no hay lo verdadero ni lo falso. Recuerden ustedes que la lógica es la herramienta de la verdad en nuestro pensamiento, en nuestro conocimiento de las cosas. Al lógico entonces le interesan más o principalmente las oraciones enunciativas o proposiciones. Y dice acá, oratio verum et falsum significans indicando. Esa es la definición técnica de lo que es una enunciación o proposición. Oración que significa lo verdadero y lo falso, indicándolo. ¿Y por qué indicando? Claro, decimos acá, porque la verdad exige propiamente el verbo en modo indicativo. Acuérdense que en español se habla de 3 modos verbales: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Bueno, de esos, el indicativo es el que cristalinamente puede significar lo verdadero o lo falso. De hecho, una proposición condicional se debe pasar a indicativo si queremos averiguar si es verdadero o falsa. Pongo un ejemplo, que en realidad no es mío, me lo robé de un escrito del padre Calderón. El ejemplo dice, si hirieras a Pedro, morirías. Eso es una oración condicional. Si hirieras a Pedro, morirías. Para realmente averiguar si esa proposición es verdadera o falsa, conviene pasarla a indicativo. Y entonces queda, herir a Pedro merece morir. Ahí estamos con el verbo en modo indicativo. Merece morir. Es como si estuviéramos diciendo, es merecedora, esa acción es merecedora de la muerte. Herir a Pedro merece morir. Entonces, por eso, la definición técnica de proposición, que es donde encontramos lo verdadero y lo falso, es oratio verum et falsum significans indicando. Bien, hasta acá hemos tratado de presentar de una manera amable todas esas divisiones y subdivisiones que existen y que son convenientes conocer para poder ahora, en el siguiente video, adentrarnos en ese montón de divisiones y subdivisiones que hay en la proposición, porque aquí solamente hemos dicho que las oraciones, o sea, las dicciones compuestas, pueden ser perfectas o imperfectas. Las imperfectas ya vimos que son las definiciones y las divisiones que dejan al espíritu como pidiendo más información, y las perfectas, que son las ordinativas y las proposiciones o enunciaciones. Vimos las 4 ordinativas y acabamos de dar en general la definición de lo que son las enunciaciones o proposiciones. En el siguiente video vamos con mucha valentía a tratar de mostrarles a ustedes todas las divisiones que los lógicos estudian acerca de las posibilidades de emitir un juicio, todos los tipos de proposiciones o enunciaciones que existen, que podemos utilizar y que conviene conocer, porque es que precisamente, si ustedes lo piensan, cuando nosotros hablamos, usamos conceptos, pero no lanzamos conceptos aislados.
todo nuestro lenguaje es un encadenamiento de frases con sentido, sobre todo cuando estamos tratando de hablar de algo que consideramos verdadero o falso, contra algo que consideramos falso, más bien. Es un encadenamiento de frases, de proposiciones, y son de muchos tipos. No siempre estamos usando, por ejemplo, frases sencillas como el hombre es animal racional. Imagínense ustedes un discurso solo con frases de ese tipo: el hombre es animal racional, y luego coma y otro juicio donde hay un sujeto y un predicado, luego coma y otro juicio con sujeto y predicado. No, realmente en el lenguaje natural de la calle usamos oraciones de muy diferente tipo, proposiciones y enunciaciones de muy distinto tipo, que vamos, con el favor de Dios y contando con la paciencia de ustedes, a tratar de darle una mirada en el siguiente video.